Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto, hermano, hoy miércoles 21 de abril estar con ustedes de este año 2021 ya. Y Dios ha sido bueno, ¿no lo cree? Dios ha sido precioso, ha sido grande. Nosotros también debemos de ser como Él porque es nuestro Padre Celestial. Amén. Doy gracias a Dios, hermanos, de que mi estado de salud está estable, está bien, está mejorando cada día. ¿Verdad? Solamente nos hacía falta descansar un poquito, ya ve. Todo lo que confiere al ministerio, hermano, pero mira, a veces andemos como andemos, nunca, hermano, hemos dejado ¿verdad? Siempre hemos estado ahí al pie del cañón, como se dice, en la obra del Señor. Amén. El estado de salud de mi esposa también, ¿verdad? Así que nos gozamos, hermano, y mire, vienen muchas cosas hermosas, de las cuales, hermano, estamos agradecidos principalmente con el Señor, después con ustedes por todas sus oraciones, por todo su apoyo en oración, porque, hermano, ya estamos listos para todo lo que viene. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a prepararnos, ¿verdad? Yo espero que la iglesia en todo lugar ya esté reunida, ya estén preparados todos. Si alguien va llegando, se va acomodando, rápidamente hágalo para que podamos estar todos atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. No nos distraigamos, permanezcamos lo más atento posible para recibir, hermano, este mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, en esta noche. ¿Qué le parece? Una noche de miércoles de Juan el Amado. Amén. Y bien, como usted ya vio aquí en la pantalla, el tema, hermano, que hoy vamos a tratar, le hemos llamado Somos de la Verdad. Amén. ¿De quién somos? De la verdad. No del error, no del engaño, no de la mentira, sino que somos de la verdad. ¿Vio el estudio de hace 8 días que le llamamos Hechos y no Palabras? Gloria a Dios. Si no lo ha visto, le invito a que lo haga. Amén. Todos los temas tienen secuencia, nada lo sacamos del contexto, pero también, hermano, eso significa que si usted dijera, no he visto el tema anterior, no implica que no pueda entender lo puede entender, tómelo, hágalo, ¿verdad? Siéntese con nosotros, esté con nosotros un tiempo de estudio. Sin embargo, le recomendamos que vea todos los estudios anteriores para que vaya viendo la secuencia de cómo Juan el Amado nos ha llevado, ¿verdad? Por medio de la escritura, a entender que somos de la verdad. Amén. Y hoy tenemos un tema, hermanos, precioso, hermanos, sin duda. Yo le invito, no se me distraiga y permanezca conmigo, hermano, hasta el final de este. Amén. Empiece a mandar sus saludos, sus comentarios en el chat de YouTube o bien en el de Facebook. También saludos a todos nuestros hermanos de Facebook. Y esperemos que todos ya estemos listos para que podamos comenzar. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito Señor, gracias por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Guíanos, habla nuestras vidas. Espíritu Santo, condúcenos hacia toda la verdad y recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vaya abriendo su Biblia, amén, en Primera de Juan capítulo 3, amén, versículos del 19 al 24. Aquí los voy a poner también en la pantalla, ¿verdad? Pero recuerde tener su Biblia a la mano, una libreta, ¿verdad? Para que pueda tomar algunas notas que usted mismo después pueda repasar y sea fortalecido, ¿verdad? En su fe. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3? De los versículos del 19 y al 24. Lo voy a leer, sígame, ¿verdad? Acompáñeme leyendo esta preciosa porción de la palabra que dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe, fíjese bien, y Él sabe todas las cosas. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Bueno, como ya se dio cuenta, perdón, no avancé la siguiente diapositiva, aquí está, ¿verdad? De los últimos 2 versículos. Como nos damos cuenta, hermano, fíjese que la palabra que Juan nos ha dado ha sido, hermano, bastante práctica. Implica el conocimiento, sí, pero el conocimiento, fíjese bien, como lo vamos a ver en el desarrollo del estudio del día de hoy, nos lleva, hermano, al terreno de la práctica. Es decir, una persona que dice que conoce de Dios, tiene la enorme responsabilidad de llevar al terreno práctico precisamente el conocimiento que dice tener de Dios. Es por ello, hermano, que la enseñanza de Juan, fíjese bien, desde el primer capítulo, hermano, cuando iniciamos, era para corregir a aquellos que decían tener mucho conocimiento, que se sentían muy avanzados, muy ungidos, que incluso, hermano, fíjese bien, llegaban a enseñar incorrectamente que aunque tuvieran ese conocimiento, lo que hicieran con su vida no afectaba su fe, no afectaba su conocimiento de Dios. Y a muchos se engañaron. Y es ese precisamente el motivo por el cual Juan viene, hermano, desarrollando esta primera carta para hacernos entender que necesariamente el conocimiento que decimos tener de Dios lo debemos de llevar a un terreno práctico. No lo podemos separar del conocimiento que tenemos de Él, sino que es precisamente el conocimiento que tenemos de Él lo que nos debe de llevar a que vivamos en nuestra vida precisamente ese conocimiento que tenemos de Él. ¿Qué le parece? Es de entrada, hermano, así a manera de introducción. Pero ¿sabe algo? Vamos a comenzar, hermano, desde el versículo número 19, estudiando, hermano, algunos de los puntos, algunas de las frases que el apóstol Juan, hermano, utiliza para irnos encaminando al conocimiento, hermano, de lo que precisamente hemos comenzado a hablar. Amén. Fíjese bien, en el verso 19 Juan nos dice, y en esto, ¿verdad? Él comienza diciendo, y en esto. Esta frase, hermano, nos remonta al amor que debemos de tener hacia nuestros hermanos. Creo que de eso hablamos bastante en el tema anterior, ¿verdad? En el tema 21, que fue el de hechos y no palabras. ¿Por qué, hermano? Porque el amar, fíjese bien, lo debemos de reflejar de una manera práctica con aquellos que nos rodean. Entonces el apóstol Juan, fíjese bien, no desconecta lo que ahora continúa diciendo de lo que dijo anteriormente, sino todo lo contrario. Conecta perfectamente diciendo, y en esto, haciendo énfasis a nosotros como creyentes, en el hecho de que es algo que no debemos de olvidar, sino que es algo que por medio de la práctica debemos de tenerlo presente en nuestras vidas. ¿Y a qué se refiere él? Al amar. Y el amar, fíjese bien, a nuestros hermanos, a aquellos que nos rodean. Entonces, si un creyente, fíjese bien, tiene presente el no olvidar, el amar a sus hermanos, entonces eso se convierte en una base bíblica, en una base de conocimiento tan grande sobre su vida que le va a llevar a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Es lo que precisamente, hermano, en este tema pretendemos mostrar. Amén. Fíjese bien, también otra frase que Juan utiliza es la frase que dice de la verdad, ya que dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿verdad? De ahí toma título, de ahí tomamos el título para el estudio del día de hoy, de la verdad. Y esto significa, fíjese bien, identificarnos con Él, que es la verdad. Es decir, Dios, hermano, es luz, dice Juan desde el principio. Y dice Juan que quien anda en luz, entonces practica la verdad, porque Dios también a sí mismo es la verdad. Entonces, hermano, fíjese, cuando yo amo a mis hermanos, ¿sí? Cuando pongo en práctica el amor de Dios en mi vida hacia los demás, eso hace que me identifique con Él, quien es la verdad. Entonces, ¿sabe qué hago? De una forma, fíjese bien, automática y natural, yo me encuentro haciendo lo que mi Padre, ¿verdad? Dios también hace. Si Él nos ha mostrado de su amor, sin excepciones, incondicionalmente,
desinteresadamente, cuando yo hago lo mismo hacia mis hermanos, entonces entro en una identidad con Él. Y eso da evidencia a mi vida de que soy un hijo o una hija de Dios. Amén. Oh, hermano, qué hermoso. La palabra que sigue, fíjese bien, es una palabra, hermano, que la podemos entender como a manera, fíjese bien, de futuro, ¿verdad? Y que es esta, la que dice, aseguraremos. Lea conmigo nuevamente el verso 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La palabra aseguraremos, fíjese bien, significa estar persuadido y en tranquilidad. Aunque es una palabra, fíjese bien, que nos apunta hacia un futuro, la cualidad en el original de esta palabra es que el efecto de esta, escúchelo, comienza en un estado de tiempo presente. Es decir, yo puedo, fíjese bien, estar persuadido y también en tranquilidad a partir de este momento en adelante, aún dirigiéndome hacia el futuro. La tranquilidad, el conocimiento, la persuasión, fíjese bien, la convicción que yo tengo, hermano, acerca de que soy un hijo de Dios, es algo que comienza, hermano, ahora y que permanece o que continúa, hermano, hacia el futuro. Es de lo que Juan nos está hablando. Y la frase, hermano, que dice delante de Él, oh hermano, qué hermoso es esta. Fíjese bien, esta, hermano, frase tiene su referencia en lo que Juan nos dice en el capítulo 2, ¿verdad? Versículos 28 y 29. Aquí me equivoqué, debe de ser un 2. Versículos 28 y 29. ¿De acuerdo? Es la referencia, hermano, que ya vimos, ¿sí? En ese pasaje en donde, fíjese, rápidamente dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Y en el 29 dice, y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, fíjese qué hermoso, hermano, es esto. Esta frase nos indica cuando estemos en el tribunal de Cristo. Es decir, cuando estemos delante, fíjese bien, de la presencia del Señor. Este tribunal, hermano, quiero aclarar y quiero ser muy específico en esto. El tribunal de Cristo, hermano, es solamente para cristianos, para hijos e hijas de Dios. El tribunal de Cristo no es para aquellos que no son creyentes. Para aquellos que son inconversos, hermano, el tribunal de Cristo no lo es. Este tribunal, fíjese bien, no es para condenación. En este tribunal, hermano, es todo lo contrario. Recibiremos, fíjese bien, del Señor las recompensas según hayamos hecho mientras estuvimos en vida. Lo dice la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los Corintios, la primera carta. Es decir, en este tribunal de Cristo, hermano, escúchelo, vamos a recibir premios, recompensas, coronas, galardones, de acuerdo, fíjese bien, a lo que hayamos hecho en la fe mientras estuvimos, hermano, en vida. Por lo tanto, hermano, este tribunal de Cristo, escuche, se lleva a cabo cuando estemos delante de la presencia de Dios. Por eso Juan dice aquí que es cuando Él se manifieste. Esa palabra, cuando Él se manifieste, nos habla, hermano, de cuando estemos en el cielo, escuche, delante de su presencia. Como creyentes, como cristianos, vamos a recibir, y soy muy enfático en eso, vamos a recibir la recompensa según nuestras obras que hayamos hecho mientras estuvimos en vida en este mundo. ¿Qué le parece? Entonces, vaya entendiendo, hermano, todo esto. Fíjese bien, vamos a hilarlo todo completo el versículo. Fíjese bien, Juan nos dice que y en esto, es decir, que yo debo de tener como base el amor. Lo debo de poner en práctica con mis hermanos, amándolos. Amén. Eso hace que yo sea de la verdad, porque me identifica con mi Padre Celestial, quien a su mismo, fíjese bien, a sí mismo, me hace estar convencido y con tranquilidad
¿sí? De que al identificarme con Él, tengo el testimonio en mi vida de que soy un hijo o una hija de Dios. Y eso, fíjese bien, esa tranquilidad redunda en el hecho de que cuando el tribunal de Cristo, hermanos, se lleve a cabo, mire, lejos de que yo esté avergonzado delante de su presencia, y como dice aquí, ¿verdad? Nos alejemos de Él avergonzados, todo lo contrario, pueda tener la tranquilidad, la convicción, amén, de que obré conforme al amor, conforme al corazón y el carácter de mi Padre Celestial. Y eso me debe de producir tranquilidad, antes, hermano, que vergüenza. ¿Por qué? Porque si yo obro en identidad, en el amor de Dios, entonces mis actos van a estar gobernados también por el amor de Dios. Amén. Oh, hermano, qué hermoso es lo que nos dice Juan. Fíjese, tan solo, hermano, en un versículo. ¿Se da cuenta por qué todo el tema anterior y todos los anteriores nos llevan de la mano a entender, hermano, que la verdadera identidad con Dios es en una práctica de nuestra vida, reflejando el amor hacia los demás? Que quien ama a Dios, hermano, no puede aborrecer a su hermano. El tal sería un mentiroso, se estaría engañando a sí mismo. Vea cómo, hermano, todo coincide, ¿verdad?, perfectamente en la evidencia que podemos tener en nuestra vida de ser hijos de Dios cuando verdaderamente experimentamos su amor y lo reflejamos para con todos los demás. Vamos a continuar. Fíjese bien. Este pasaje, hermano, fíjese bien, que Juan nos está mencionando, hermano, pues nos da otra prueba, fíjese bien, de la manera en la que podemos saber si somos de la verdad y así asegurar nuestros corazones delante de Dios. Es como tener, hermano, una prueba, saber, ¿verdad? Muchas veces decimos, híjole, hay duda en mi vida, ¿cómo puedo tener un testimonio? ¿Cómo puedo ver reflejado en mi vida que verdaderamente soy de Dios? Bueno, hermano, pues en este versículo, que es el primero, el 19, Juan nos lo está dando, esa evidencia, ese testimonio. Si usted, fíjese bien, le resulta difícil amar a los demás, perdonar a los demás, cuidado, porque entonces no se estaría identificando con su Padre, porque recuerde que nuestro Padre Celestial nos perdonó a través de la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz todos nuestros pecados. Y cuando no había nada en nosotros que nos hiciera aceptos delante de Él por el pecado en el que vivíamos, fue en Jesucristo que fuimos reconciliados con el Padre para ser hijos amados, para ser hijos aceptos delante de Él. Solamente, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. No hay mérito alguno, no hay obra alguna nuestra que nos haga ser, hermanos, redimidos o reconciliados o aceptados delante del Padre. Solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si Él me amó, entonces no me debe de costar a mi trabajo el amar a los demás, a quien sea. ¿Me escuchó? A quien sea, ¿verdad? Porque por ahí decimos, a estos sí, a estos no, ¿verdad? A los que me traten bien, a esos sí, a los que me traten mal, a esos no los quiero. No, hermano, el amor de Dios fue incondicional. El amor de Dios fue sin excepción de personas. Por lo tanto, yo debo amar de la misma manera. Y en el momento en el que yo, fíjese bien, supero toda barrera que me hacía el no amar a quien sea, cuando yo supero esa barrera y comienzo verdaderamente a experimentar el amor de Dios, manifestándolo con todos, es entonces cuando ello crea la identidad con mi Padre, amén, con Dios. Y eso me lleva a estar tranquilo, convencido y da testimonio a mi vida de que soy un hijo o una hija de Dios. La tranquilidad, la seguridad, la convicción es, fíjese bien, la evidencia o la prueba de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Está usted en esa tranquilidad? ¿Está usted en esa convicción de ser una hija o un hijo de Dios? Si no, mire, el problema, ¿sabe dónde está? El problema es, o está mejor dicho, en que no estamos encontrando o no está encontrando la manera de amar como Dios le ha amado a usted.
Y sabe, de eso podríamos hablar mucho, mire, y hasta necesitamos amar y perdonar a todos. ¿Sabe por qué? Porque también está escrito, hermano, en los evangelios, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿sabe cuál es la consecuencia? ¿Ya se recordó? Dice que si no les perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Así que, hermano, mire, hasta necesitamos, por ese conocimiento, verdaderamente experimentar el amor de Dios en nuestra vida. O sea, hasta nos conviene, hermano. Pero tampoco lo hagamos por esa conveniencia. Realmente hagámoslo, porque lo sentimos. Amén. Ahora, fíjese lo que leemos, lo que puse aquí en la parte de abajo. Podemos asegurarnos de la presencia de la vida eterna en nosotros cuando demostramos nuestro amor incondicional y desinteresado a los demás. ¿Usted quiere saber si es una hija de Dios o un hijo de Dios? Bueno, usted se va a dar cuenta, fíjese bien, en la forma en la que usted descubra que usted es capaz de amar incondicionalmente y desinteresadamente a quien sea, a los demás, sea quien sea. Esa es una evidencia y una prueba, hermanos, concreta y rotunda de que somos hijos de Dios. Amén. Fíjese bien, en los versos 20 y 21, Juan menciona las ocasiones en que nuestro corazón nos reprende, en la que nuestro corazón nos acusa de pecado. ¿Sí? Lea conmigo, en el verso 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y en el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Fíjese el contraste, ¿verdad? Juan dice que si nuestro corazón nos reprende, entonces dice Juan, si tu corazón te acusa por algo malo que hiciste, por un pecado o por un fallo que tuviste en tu vida, entonces te dice, mayor es Dios, más grande, dice, es Dios que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. ¿Por qué Juan, hermano, dice esto? Muy simple, ahorita lo vamos a ver, pero me voy a adelantar un poquito. Juan dice esto, hermano, en el sentido de que muchas de las veces, fíjese bien, nosotros, hermano, cuando fallamos, podemos llegar a tener un sentir bastante estricto, riguroso sobre nosotros mismos en relación a ese fallo. Mire, he conocido gente, hermano, que cuando le ha fallado al Señor, se ha sentido tan mal por fallarle a Él, que se hace, fíjese bien, inmerecedor del perdón de Dios. Y lo usa como pretexto eso para alejarse de Él. ¿Por qué? Porque no alcanza a entender, fíjese bien, a comprender el amor de Dios, que es más grande que lo que su corazón le está acusando por el fallo que tuvo, que puede ser perdonado, precisamente por ese amor de Dios que es más grande. Entonces, son el tipo de personas que, escúchelo, se exigen demasiado a sí mismas, ¿sí? Que llegan a creer que el amor de Dios ya no lo merecen y que ya no es para ellos en que les pueda perdonar, ¿sí? Y se alejan de Dios. Ahora, no comento esto poniendo como ejemplo a personas que tomen como pretexto eso para alejarse de Dios. No, realmente le estoy hablando de personas, hermano, que al sentirse que le fallaron a Dios, creen que ya no merecen el amor ni el perdón de Dios. O sea, no le estoy hablando que lo tomen tanto como un pretexto, sino que realmente sienten que por el fallo que tuvieron ya no merecen nada de parte de Dios. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Digo, porque hay gente, hermano, que sí lo puede tomar como un pretexto, ¿verdad? Y alejarse del camino de Dios. No, le hablo verdaderamente de gente que se siente tan mal, ¿sí? Que por causa de eso cree que el amor de Dios no es un juego, no es un juguete, ¿verdad? Y que ya no lo merece. Y por causa de eso, la consecuencia también es que tienden a alejarse del Señor. Entonces, por eso Juan nos dice que cuando nuestro corazón nos reprende por algo malo que hicimos, Juan dice, no te exijas demasiado, no seas demasiado estricto contigo mismo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios
es tan grande que puede cubrir ese fallo que tuviste, porque Él conoce, dice aquí, porque Él sabe todas las cosas. Amén. Ahora, tenemos el caso contrario. En el verso 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Entonces, fíjese, el caso contrario, ¿verdad? Es de que si no le hemos fallado a Dios, entonces nuestro corazón no nos acusa. Nuestra conciencia está tranquila porque sabe que delante de Dios estamos bien, no hemos caído, no hemos, hermano, fallado, ¿verdad? Por tropiezo delante de Dios. Entonces Juan nos dice que confianza tenemos, ¿verdad? Confianza tenemos en Dios. Y escuche esto, tampoco esto, hermano, debe de ser mal interpretado, en el sentido de que si mi corazón no me acusa, ¿verdad? En el sentido de que si yo ya no siento nada, ¿verdad? De que mi corazón me reprenda, tampoco lo debo de llevar al extremo de decir, entonces como estoy bien, no me afecta si de repente comienzo a practicar alguna forma de pecado. Porque entonces ahí estaríamos hablando, fíjese bien, de que la conciencia de ese creyente se empieza a endurecer, se empieza a cauterizar, como lo dice la palabra. ¿Y qué significa eso? Significa que ya no siente la culpabilidad de haberle fallado a Dios. Por lo tanto, escuche esto. Cuando le fallamos a Dios y nos sentimos culpables, eso es bueno. Es buenísimo. Porque eso nos hace sentir, fíjese bien, la necesidad de arrepentirnos delante de Dios. Pero cuando una persona, escuche, ya no siente, fíjese bien, que le ha fallado a Dios, que su corazón ya no le acusa, puede ser por el hecho, hermano, de que ya se acostumbró a pecar. Y en esa forma de pecar llega a creer que nada le afecta. Esa es una conciencia cauterizada, donde ya no siente, fíjese bien, la necesidad de arrepentirse, sino que llega a creer que todo lo que está haciendo, aún en pecado, ya no es malo. Llega a creer que está bien, que Dios se lo permite. Su conciencia se ha endurecido y se ha cauterizado. No, hermano, la posición sana de lo que Juan nos dice en este versículo 21, ¿verdad? A diferencia de lo que nos dijo en el verso 20 que ya explicamos, es el hecho, hermano, de que cuando no hemos fallado, pues nuestro corazón está tranquilo, no hay nada en que nos acuse, nuestra conciencia no nos reprende. Por lo tanto, confianza tenemos en Dios. Pero esa confianza, ¿sabe en qué se traduce? Se traduce en una tranquilidad, escúchelo, en una convicción y en una tranquilidad, hermano, de que podemos estar delante de la presencia de Él, sin temor, sin estar avergonzados. Pero esa convicción y esa tranquilidad delante de Él, tampoco, hermano, como ya lo dije, la llevemos al extremo de que entonces yo puedo pecar y no me afecta. ¿Se da cuenta? Necesitamos, hermano, fíjese bien, hacerle caso a todo lo que Juan nos está explicando, porque de estos versículos, mire, se corregirían muchísimos de los problemas que hoy en día los cristianos estamos cometiendo, porque hay falsas enseñanzas, hay falsas doctrinas que se están tratando de infiltrar en las congregaciones, que les están enseñando a los cristianos que nada malo hay en que tomes, en que fumes, que nada malo hay en que peques, en que busques la satisfacción de tu carne. Eso no afecta. Esas enseñanzas, fíjese bien, le están diciendo a los creyentes, en nada afecta. Tú puedes convivir con el pecado y no afecta tu relación con Dios. Déjeme decirle que eso es completamente equivocado. Porque, escúchelo, cuando el creyente peca, cuando el cristiano peca, ¿sí?, su corazón le reprende y le dice, fallaste, lo cual ya dijimos que es muy bueno. Porque es el Espíritu Santo quien le hace sentir, le hace ver que le falló a Dios. Y si le falló a Dios, ¿sabe cuál es lo que sigue? Arrepentirse de haberle fallado. Por eso dice, ¿verdad?, en el verso 20, que, hermanos, mayor es Dios que nuestro corazón. ¿Sale? Y dele gracias a Dios que mayor
Es Dios que nuestro corazón sabe por qué. Porque ¿qué dice la palabra acerca del corazón? El corazón es engañoso, ¿verdad? Y puede llevarnos a lo que dice en el verso 21, que cuando pecamos no sentimos ya que pecamos. Pero dice que si llegamos a pecar y el Espíritu Santo nos reprende, nos hace sentir que le hemos fallado a Dios, entonces arrepintiéndonos, fíjese bien, podemos tener confianza delante del Señor. Amén. Vamos a leer lo que pusimos aquí. Fíjese bien, es saludable que esto suceda, en especial cuando hemos pecado. Es decir, que sintamos que le hemos fallado a Dios es lo mejor, hermano. Fíjese bien, es el método que usa el Espíritu Santo para llamarnos la atención y encaminarnos de nuevo hacia Dios. Amén. Cuando te sientes mal por haber pecado, excelente. Es el Espíritu Santo que está en ti. Oh, hermano, alaba a Cristo. ¿Por qué? Porque es una evidencia más de que eres un hijo o una hija de Dios. Pero cuando tú pecas y no sentiste nada, aguas, aguas. Porque ¿sabes qué significa? Que el Espíritu Santo no está en ti haciendo su función. ¿Y por qué no está en ti? Seguramente porque no ha habido una entrega, una conversión, no hubo un genuino arrepentimiento en tu vida. Amén. Y es por ello que yo te invito a que tengas ese encuentro genuino, correcto, en el que te arrepientas delante de Cristo de todos tus pecados. No delante de un hombre, sino delante del Señor de señores y Rey de reyes. Que sea un encuentro real con Él en tu vida, para que la presencia del Espíritu Santo esté en ti. Y así, cuando caigas en pecado por tropiezo, escucha, entonces el Espíritu Santo te haga sentir mal. No al grado de que te alejes de Él, haciéndote inmerecedor del perdón de Dios, sino haciéndote sentir mal para que llegues al arrepentimiento y Cristo nuevamente, perdonándote, te encamine una vez más en el camino, ¿verdad? Encaminarnos de nuevo hacia Dios, en el camino de Dios. Amén. Qué hermosa es la palabra. Póngame atención, no se me distraiga. Fíjese, Juan trata la reprensión de nuestro corazón como un problema y nos asegura que Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Por lo que acabamos de decir. En ocasiones, hermano, como personas, fíjese, nos exigimos de más. Y es lo que aquí tratamos de explicar, fíjese bien. Podemos ser demasiado relajados, ¿verdad? Al examinar nuestra vida y decir, no, hombre, estoy bien, no pasa nada si hago esto. Yo sé que es algo que no le agrada a Dios, pero no me pasa nada. Podemos verlo de una manera muy relajada y cuidado, es un error. Y dice, pero también podemos ser demasiado estrictos y por eso, fíjese bien, la palabra de consuelo de Juan, ¿cuál es? Que el Dios infinito en conocimiento es también el Dios infinito en amor. Dios todo lo sabe. Y así como Él todo lo sabe, Él, hermano, es amor. Dios es amor. Que es, hermano, como lo hemos visto, ¿verdad? Y como lo vamos a ver también en las cartas, hermano, que estamos estudiando, en esta primera y en las que nos faltan de Juan. Amén. Que Dios, hermano, fíjese bien, Dios es amor. Amén. Y eso lo vamos a ver en el capítulo número 4. Entonces, ¿no le parece hermoso, hermano, que fíjese bien, como creyentes tenemos en nuestra vida un indicador de cuando fallamos? Ese indicador, hermano, es el Espíritu Santo. Cuando yo fallo, el Espíritu Santo en mí, que me da evidencia de que soy un hijo de Dios, me compunge de corazón, me hace sentir mal, hace que mi corazón me reprenda, ¿sí? ¿Y a qué es a lo que debo de llegar? A un arrepentimiento, pidiéndole perdón a Él por el fallo que acabo de tener. ¿Cristo me puede volver a perdonar? Claro que sí, porque como lo hemos estudiado desde el primer capítulo, hermano, dice que si confesamos, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que los cristianos no pecamos de práctica, caemos por tropiezo,
en pecado. Es diferente, amén. Aquel cristiano que se dedica al pecado en práctica, pues entonces, hermanos, se ha alejado, fíjese bien, del amor de Dios. Se ha alejado de la vida eterna de Dios, porque ni ama a sus hermanos, y la consecuencia es que también está practicando alguna forma de pecado que ha hecho que se separe de la fuente de la verdad, quien es Dios. Pero aquel cristiano que permanece en el amor de Dios, permanece amando a sus hermanos, tiene la evidencia de que es un hijo de Dios. Tiene al Espíritu Santo que le da la evidencia de que también es un hijo de Dios. Y a consecuencia de eso, cuando el cristiano peca, es conducido por el Espíritu Santo al arrepentimiento, entendiendo que el Señor lo puede volver a perdonar en ese fallo que ha tenido. Y así se encamina nuevamente hacia el Señor, hacia Dios. Amén. Entonces no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Tampoco veamos el pecado de una forma relajada, pero tampoco seamos tan estrictos con este. ¿Por qué? Porque mayor es Dios, ¿sí? Y Él sabe todas las cosas. Amén. El pecado es cosa seria, hermano. Amén. No lo veamos, ¿verdad?, tan relajado, pero tampoco nos convirtamos en nuestros propios verdugos por causa de este. Dejemos que el amor de Dios nos lleve a ser encaminados nuevamente en el camino de Él. Amén. Fíjese bien, supongamos el caso de que un creyente, fíjese bien, cometa pecado. Bueno, entonces el Espíritu le reprende. Y esto es una bendición, ya lo vimos, ¿verdad? Ya que es otra prueba de su salvación, o sea, de que es un hijo de Dios. Fíjese bien, Dios no reprende a los que no han nacido de Él, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 5 al 8, ¿sí? Una palabra, hermano, hermosa que si me permite, mire, vamos a leerla rápidamente. Amén. Hebreos 12, versículos del 5 al 8 nos dice así. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una palabra dura. Pero ¿sabe usted que cuando nuestro corazón nos reprende, eso nos lleva a una disciplina delante del Señor? Cuando mi corazón me reprende por un fallo en mi vida, escuche, es la evidencia de que soy salvo. Si yo no fuera salvo, yo puedo pecar y miren, no siento nada. Pero por causa de la salvación que tengo y de la presencia del Espíritu Santo que está en mí a consecuencia de esa salvación, cuando yo fallo, soy reprendido, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en mi vida en reprensión, en disciplina. Y eso me indica, ¿sabe qué? Que soy un hijo de Dios, no un bastardo, como dice la palabra. Una palabra fuerte, ¿verdad? Bastardo. Pero sepa que la palabra indica una ilegitimidad de ser hijos de Dios, ¿sí? La palabra bastardo es lo que indica que no es un hijo legítimo de Dios, ¿verdad? Y a veces la dureza de esa palabra, hermanos, que hoy en día se utiliza de una forma ofensiva y despectiva y humillante y hasta grosera. Pero en el sentido original, hermano, un bastardo es aquel que no es reconocido como hijo legítimo de su padre. Entonces, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos de la verdad? Recuerde, ese es el tema del estudio del día de hoy. ¿Somos de la verdad? Es decir, ¿somos hijos de Dios? ¿Cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? Cuando usted ama a sus hermanos, usted está diciendo que el amor de Dios está en usted. Eso lo identifica con Él. Y usted puede estar convencido y tranquilo de que es un hijo de Dios. ¿Cómo más? Cuando el Espíritu Santo en su vida le reprende, su corazón le reprende por causa de la presencia del Espíritu de Dios en usted, es una bendición, es algo saludable, porque es la evidencia de que usted es una persona salva, un hijo o una hija de Dios. Pero si usted no ama a sus hermanos y usted
Fíjese bien, no siente nada cuando le falla a Dios. Ay, ay, ay. Es momento de buscar al Señor de corazón y arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él y aceptar su obra en nuestras vidas. Y como Él nos ha amado, así yo manifestar ese amor con todos. Amén. Fíjese bien, cuando el creyente confiesa su pecado, Dios en su fidelidad y justicia lo perdona y lo limpia. Es el versículo que ya leímos ahí en 1 Juan capítulo 1 y verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjese, vamos a continuar. En el caso de quien tiene poca fe, mire, Dios, que sabe todas las cosas, ayuda al corazón a no sentirse reprendido y da confianza a sus hijos para que se acerquen a Él. ¿Cuál es el problema, hermano, de tener poca fe? El problema de tener poca fe, hermano, es algo que ya mencioné. El no creer que podamos ser perdonados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios, que sabe todas las cosas, fíjese bien, entiende. ¿Sí? Dios, que sabe todas las cosas, en ese conocimiento ve, fíjese bien, el por qué un creyente le ha fallado. Y no es que Dios sea permisivo, no es que Dios le pase por alto, no, sino que Dios le ayuda, ¿sí? Haciéndole tener confianza en su corazón, ¿sí? Para que de acuerdo a la fe que tiene, crea que hay perdón para él en el sacrificio de Cristo. O sea, en otras palabras, la persona que tiene poca fe y que cree que Dios no le puede perdonar, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Le ayuda a entender, desarrollando su fe, le ayuda a entender que sí hay perdón para él, para que tenga confianza delante del Señor, en que Dios le puede perdonar. Qué hermoso es el Señor. O sea, hermanos, en pocas palabras, no hay pretexto, ¿sí? Ni para permanecer en el camino de Dios, ni para que podamos tener la evidencia de que somos hijos de Dios. No hay pretexto, hermano, por donde le veamos, mire, Dios ha tomado la iniciativa y ha dado la solución para cualquiera que sea el caso. Amén. Fíjese, la palabra confianza significa literalmente valor o libertad en hablar. Para que podamos tener confianza de Él, ¿sabe qué significa? Que podamos decir que somos sus hijos. Amén. Para que podamos declarar, hermano, que hemos sido perdonados y que podemos estar delante de Él. Amén. Oh, hermano, vamos a continuar. Mire, en el verso 22, la respuesta a la oración, escuche esto, depende ahora del cumplimiento habitual de los mandamientos y de hacer lo que a Él le agrada. Fíjese cómo ahora en el verso 22, el apóstol Juan relaciona todo lo anterior que hemos explicado hasta ahora con el tener respuesta, hermano, de nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta de nuestras oraciones, escúchelo, está íntimamente ligado con el cumplimiento que nosotros tengamos de los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, ahora Juan, fíjese bien, nos lleva a un punto, habiendo explicado todo lo anterior acerca del amor y acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva al hecho, hermano, de lo que como creyentes nosotros, fíjese bien, en oración nos acercamos, ya sea pidiéndole a Dios, ¿sí? O bien en oración nos acercamos a Él para entrar en comunión, hermanos, con el Señor. Por lo tanto, fíjese bien, una persona, escuche esto, una persona que está en pecado, hermano, no puede tener comunión con el Señor. Esto es lo que nos conecta con todo lo explicado hasta ahora. Porque usted dirá, bueno, aquí ya como que parece otro tema. Déjeme decirle que tiene conexión. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, una persona que está en pecado y que su corazón no ha sido redarguido por ese pecado, por el Espíritu Santo que está en él, mire, no puede orar, no puede tener comunión con el Señor. Pero aquel cristiano, aquella persona que su corazón, fíjese bien, es redarguido por el Espíritu de Dios a consecuencia del pecado, es la persona que cuando se arrepiente, entra nuevamente, recupera nuevamente su comunión con el Señor. Y entonces puede, fíjese bien, orar sabiendo
que Dios lo escucha, sabiendo, hermano, que lo que pida, Dios se lo puede dar. Se fija la íntima relación, no lo desconecte, no piense que esto ya es algo aparte de lo que hemos explicado hasta ahora. No, hermano, escúchenlo. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, ¿sabe cuál es la consecuencia? Que recuperamos nuestra comunión con Él y sabemos que nuestra oración puede ser escuchada delante de Él. Pero mientras, escuche, mientras no haya arrepentimiento, mientras nuestra conciencia esté cauterizada o endurecida, escuche, no podemos orar, no podemos tener comunión con el Señor. Lo haremos de dientes para afuera, pero realmente nuestra oración no llega ni al techo, hermano. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, déjenle introduzco todavía un poco más en el contexto de todo lo anterior y de lo que ahora Juan viene a explicar, tenemos que aprender. Amén. Mire, sigan. Mencionamos aquí que si obedecemos a Dios y hacemos lo que a Él le agrada, recibiremos lo que pidamos. ¿Y por qué lo vamos a recibir? ¿Por qué vamos a recibir lo que pidamos? Porque estamos pidiendo, fíjese bien, en armonía con su voluntad, o sea, con la voluntad de Dios. Mire, lea conmigo el verso 22. Recuerde que estamos en 1 de Juan capítulo 3. El verso 22 ahora nos dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si usted es una persona obediente a Dios, usted hace lo que a Dios le agrada. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? Que lo que usted le pida en oración, lo va a recibir. ¿Por qué? Porque la persona que es obediente a Dios, escuche, no puede pedir algo que se salga de la voluntad de Dios. Mire, déjale explico a esto. Es como un hijo. Un hijo, hermano, que sabe cómo es su papá, que sabe lo que a su papá le agrada. Entonces el hijo, fíjese bien, se convierte en un hijo obediente por causa de que conoce a su papá, de que conoce lo que a él le agrada. Entonces sería ilógico, escuche, que el hijo pidiera algo que iría en contra de lo que conoce de su papá. Me estoy explicando. Si yo como hijo sé cómo es mi papá, sé las cosas que le agradan a él, sería ilógico que yo hiciera o pidiera algo que fuera contrario a lo que yo sé del cómo es mi papá y de lo que le agrada a él. Por lo tanto, cuando yo conociendo a mi padre le obedezco porque sé lo que a él le agrada, entonces todo lo que yo haga, escuche, todo lo que yo pida incluso, lo voy a pedir dentro de la voluntad de él. ¿Por qué? Porque le conozco. Amén. Por lo tanto, se da cuenta de la importancia de lo que también Santiago nos dice, en términos, hermano, de la oración, en términos de lo que pedimos. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Recuerda ese pasaje ahí en Santiago capítulo 4? ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque dice Santiago que pedimos para nuestros deleites. Juan nos dice que cuando tú conoces a tu Padre, quien es Dios, y le obedeces haciendo lo que a Él le agrada, Juan dice, todo lo que pidas lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque no va a haber cosa alguna que llegues a pedir que se salga del conocimiento del conocimiento que tú tienes acerca de tu Padre, de las cosas que sabes que a Él le agradan. No vas a pedir algo que vaya en contra de quién es tu papá, en otras palabras. Y la consecuencia es que como pides, con base a lo que conoces de tu Padre, la consecuencia, dice Juan, dice, cualquier cosa que pidas, dice, la recibirás. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. Amén. ¿No es precioso, hermano? Mire, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. Así lo dice Juan. Cualquier cosa que pidas, la recibirás. ¿Por qué? Porque eres un hijo obediente y haces lo que a Él le agrada. Amén. Oh, hermano, qué hermoso. Mire, guardamos y hacemos. Esas dos palabras están en presente, ¿verdad? Guardamos
y hacemos. Ahí léalas, ahí subrayenlas incluso en el verso 22. ¿Qué significa? Fíjese. Significa saber que Dios nos restaura al quitar la culpabilidad. Nos da confianza y nos anima a acercarnos a Él con nuestras oraciones. Se fija por qué le decía que este no es un tema nuevo. Esto nos conecta con todo lo que explicamos. Por este hecho, mire, porque el saber que Dios me perdona es entender que Él me quita la culpabilidad que yo sentía, el cual sentirlo es bueno. Sí, es una bendición porque es evidencia de que el Espíritu Santo está en mí. Amén. Bueno, cuando Dios me quita esa culpabilidad por medio del perdón, mire, eso me da confianza y me anima ¿a qué? Pues acercarme a Él. ¿De qué forma? A través de la oración. ¿Sí o no, hermano, cuando sabemos que le hemos fallado a Dios? ¿Sí o no? Ni podemos orar. Sabemos que hay algo ahí, hermano, que estorba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no llegar a creer de que no puede o de que no lo merezco. Porque acuérdese, porque mayor es Dios y Él sabe todas las cosas. Así que cuando fallemos por tropiezo, escuche, arrepintámonos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y para que nuestras oraciones sean escuchadas, hermano, fíjese bien, podamos recibir aquello que le pedimos. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Padre y hacemos las cosas que a Él le agradan. Amén. Fíjese bien, las condiciones para recibir lo que pidamos son muy simples. Aquí las puse. Debemos guardar sus mandamientos y hacer las cosas que le agradan. Ahí lo dice, ¿verdad? Dice en el verso 22, léalo conmigo al final. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto nos habla, fíjese bien, de lo que hemos insistido bastante, de que el cristiano tiene que tener obras, no obras para salvación, sino obras por la salvación. ¿Me explico? Es decir, de que yo haga lo que a Dios le agrada, como evidencia de que soy su hijo. Esas son las obras que como cristianos debemos de tener. Y no llegar a creer que por hacer algo voy a obtener un pedacito más de cielo allá arriba. No, hermano, es un error. La salvación es por gracia. La salvación es por fe. Amén. Oh, gloria a Dios. Fíjese bien, dicho de otra manera, podemos tener plena confianza en que cuando guardamos sus mandamientos, ¿sí? Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, son buenos, lo dice 1 de Juan 5:3, fíjese bien. Si guardamos sus mandamientos, Él contesta nuestras oraciones. Y esto es una prueba de que le pertenecemos. Esa es otra evidencia. ¿Cuál? El hecho, hermano, de que sabemos que lo que pidamos, lo recibiremos. Eso nos da evidencia de que también somos hijos e hijas de Dios. Amén. Oh, gloria al Señor. Mire, vamos a avanzar. Ya casi vamos a terminar. Amén. Es un buen tiempo, un tiempo razonable. Apenas vamos a llegar a la hora, hermano. Amén. Fíjese bien. En el verso 23, hermano, hermana, Juan nos dice cuál es el mandamiento. O sea, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Juan nos lo dice. Lea conmigo el verso 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Se da cuenta, hermano? Todo tiene conexión, nada está fuera de contexto. Juan dice que este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, ¿sí? Y que nos amemos. Fíjese bien, dos cosas, una, creer, y la otra, hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarnos. O sea, por un lado tenemos la teoría, por así llamarla, y por el otro lado la práctica. Vamos a llamarle, en lugar de teoría, vamos a llamarle mejor teología. Es decir, el conocimiento que debemos de tener acerca de su Hijo. Amén. Y por el otro lado, el conocimiento, como lo vimos desde el principio de este tema del día de hoy, que con eso comencé la introducción,
el conocimiento lo debo de llevar al terreno práctico. Oh, gloria a Dios, hermano. Todo, hermano, conecta perfectamente. Se está dando cuenta de eso. Entonces, hermano, escuche esto. Qué hermoso es el Señor, quien hablando a través de un hombre como Juan, él deseaba corregir a aquellos que se sentían muy, ¿verdad? Muy avanzadotes, muy inteligentes, muy ungidos, ¿verdad? Y que hacían ver que lo que los demás creían era un error, que estaban mal y que ellos ya tenían un nuevo conocimiento que hacía que, aunque sus actos fueran malos, ellos permanecían bien delante de Dios. Y Juan viene y les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Háganle caso a la Escritura, a la palabra, al correcto sentir y testimonio de ser hijos de Dios. Amén. Es un error, hermano, llegarse a sentir así. El que puedo separar, fíjese bien, mi vida práctica de lo que conozco de Dios. Si yo conozco que mi Dios es santo, ¿cómo debe de ser mi vida? Santa. Creer lo contrario o vivir de una forma contraria a eso es un error. Y es lo que Juan quiere corregir. No desde hace, fíjese bien, casi 2000 años, sino al día de hoy, que después de casi 2000 años, esas mismas enseñanzas de ciertos ungidos, de ciertos maduros, de ciertos avanzadotes que se hacen ver, uy, wow, y que esto y aquello, y que quién sabe cuánto. Mire, Juan les dice, ¿cómo vives? ¿Cómo es tu vida? Si en tu vida hay suciedad, no estás manifestando al Dios que dices creer que es santo. Estás mal, les está diciendo Juan, estás mal. Así que les dice Juan, no me vengas con esa, ¿verdad?, idea falsa de que estás bien. Ay, ay, ay. Está entendiendo todo el contexto, hermano, de toda la carta. Qué precioso, hermano. Mire, aquí mencionamos que creamos y amemos. Ese es el mandamiento. Lo que le mencionaba, la teología, o sea, el conocimiento y la práctica. ¿Sí? Van de la mano, no se pueden separar. Mire, es decir, creer en el nombre de su Hijo y amarnos unos a otros. O sea, si yo creo en Jesús, que Él me amó, entonces eso yo lo llevo al terreno práctico para amar también a los demás. Gloria a Dios, den gloria a Dios, diga aleluya, dé un fuerte amén, amén. Gloria a Dios. Mire, los mandamientos de Dios o del Señor nos hablan de un equilibrio en nuestra vida cristiana. ¿Cuál equilibrio? El equilibrio en que debemos tener una buena doctrina, sí, pero esta buena doctrina se ha de llevar al terreno de la práctica. Amén. Mire, es cuando en ocasiones nos preguntan, ¿verdad? ¿Y usted de qué denominación es? ¿O de qué corte es? ¿O de qué doctrina es? Y yo les contesto a Chihuahua, pues, del de la Biblia, del de la palabra de Dios. Y hay gente, hermano, que dice, achis, eso no es respuesta. Discúlpeme, pero es la mejor respuesta que le puedo dar, que alguien le puede dar. Porque si usted me dice, no, es que yo soy calvinista, es que yo soy wesleyano, ¿verdad? De Juan Wesley o de quien usted me pueda mencionar. Mire, gloria a Dios por esos hombres, gloria a Dios, lo digo de corazón, gloria a Dios por esos hombres. Pero antes de seguir a esos hombres, debemos de seguir a quienes esos hombres siguieron, que es la palabra de Dios, al Señor. Amén. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, y esto ya lo he dicho, ¿verdad? ¿De qué denominación es usted, pastor? Pues soy bíblico, soy de la palabra de Dios. Aquí está mi fe, aquí está mi fundamento, aquí está mi credo. Aquí está la forma en la que yo me comporto. Porque si mi doctrina viene de la palabra, entonces lo debo de manifestar con mi vida. Y recuerde lo que le he dicho y lo voy a volver a enfatizar. Y hágame caso, por Dios. Las denominaciones las crearon los hombres. Y si usted está buscando más el renombre que una denominación le pueda dar, ¿sabe qué quiere decir? Que usted está buscando lo que el hombre le puede dar, antes que lo que Dios le quiere dar.
Usted está rechazando a Dios por seguir los principios y preceptos de una denominación que el hombre formó. Las denominaciones solamente son división para el cuerpo de Cristo. Porque una denominación no se lleva con otra, porque no creen lo mismo. Y si tenemos la misma Biblia, la misma palabra, dígame, ¿qué está pasando? No es que la Biblia falle. Quien está cometiendo los errores y esos fallos son los hombres. Hacen denominaciones y dividen al cuerpo de Cristo. Diga conmigo, charrascas. Charrascas, hermano. Acuérdense que charrascas es como un ay, hermano, al cubo, ¿verdad? A una cuarta, quinta potencia, hermano. Hermano, qué importante es esto. Los mandamientos de Dios me deben de llevar a un equilibrio en mi vida. ¿De qué? De que sí los debo de conocer. Tengo que tener una doctrina bíblica, sana. Y esa doctrina, en equilibrio, consiste en que la viva, en que la practique. No en que nada más me quede con el conocimiento y viva, hermano, fíjese bien, en pecado. ¿De qué me sirve conocer, como le dije, que nuestro Dios es 3 veces santo y nosotros estarnos revolcando en pecado? Y sabe que hay muchos que así viven, que así están enseñando a sus iglesias en que, ay, Dios es amor y Él te ama, ¿verdad? Como vienes, Él te acepta. Claro, Él nos acepta, pero Él no nos deja igual. La cruz de Cristo nos debe de cambiar. Él nos toma como venimos, sí, pero debe de haber un cambio. Porque si Él nos toma como venimos para seguir igual, entonces ¿para qué murió Cristo? En vano fue su sacrificio. Pero si usted aplica lo que conoce de la palabra en su vida, entonces usted le está dando valor al sacrificio de Cristo en esa cruz. Y Él no murió en vano, sino que valió la pena. Señor, porque lo que conozco de ti, lo pongo en práctica en mi vida, aún en temas de santidad. Y no le puedo fallar a Él. Y cuando lo hago, tengo abogado en Cristo, quien es fiel y justo, que me puede perdonar y limpiarme de toda maldad. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Mire, ya voy a terminar. Deme ya nada más chancita, 5 minutos y listo. Amén. Mire, en el verso 24, Juan nos muestra que hay 2 beneficios adicionales para, hermanos, guardarnos. ¿Cuáles son esos 2? Mire, el número 1, ¿se lo alcanza a ver? El numerito número 1, el que permanecemos en Dios. Y el segundo, que Él permanece en nosotros. Oh, gloria a Dios, hermano. Mire, ¿sí? Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, es decir, el conocimiento de Dios, y practicar ese conocimiento, me da 2 beneficios. ¿Cuáles? El que yo sé que estoy en Dios, y el que yo sé que Él está en mí. Amén. Gloria a Dios. Mire, la palabra permanecer es lo mismo también que guardar. ¿Y guardar qué? Pues guardar sus mandamientos. Es decir, cuando guardo sus mandamientos, yo permanezco en Él en mí, y eso da la evidencia de que soy un hijo o una hija de Dios. ¿Se da cuenta de que hoy, hermanos, hemos hablado de varias evidencias por medio de las cuales nos podemos dar cuenta de que somos hijos de Dios o hijas de Dios? Por eso el tema se llama somos de la verdad, somos de Dios. Amén. Mire, la presencia del Espíritu Santo no es solamente espiritual. Oh, wow, en el Espíritu y por acá bien cochinotes, ¿verdad? En la práctica. No, hermano. La presencia del Espíritu Santo no solamente es espiritual. O sea, no solamente es de hoy, que yo, y que todos bésenme la mano, ¿verdad? Y que mírenme todos así para arriba porque soy el ungido. No, hermano, mire, Cristo era sencillo y se movía en el Espíritu, no en la carne, ¿sí? La persona que es espiritual, mire, guarda los mandamientos de Dios y punto.
¿Y qué es eso de que guarda los mandamientos de Dios? Que hay un equilibrio en su vida. Lo que sabe de Dios lo practica. Y eso le lleva a que permanece en Dios y Dios en él. Entonces, no nos confundamos. Hay muchos hermanos que solamente son así, ¿verdad? Espirituales. Es que yo soy bien espiritual y no me toques porque el poder va a salir de mí que te va a consumir, ¿verdad? No, hermano, ay, hermano, mire. Esas son, hermanos, equivocaciones en el cristianismo. Esas son, hermanos, errores tremendos en el cristianismo. Mire, mucha atención, léalo conmigo. La presencia del Espíritu Santo no es solo espiritual, sino también práctica. ¿Sí? Nuestra conducta confirma su presencia y el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo mora en nosotros. Ahorita vamos a leer Romanos. Pero mire, esto me hace recordar a los religiosos del tiempo de Jesús. Se sentían, hermano, muy conocedores de la ley, pero no practicaban el amor. Dígame, con todo lo que hemos estudiado hoy, ¿eso les daba evidencia de que eran hijos de Dios? Para nada, todo lo contrario. ¿Verdad? Cristo en alguna ocasión les dijo, hermano, que eran hijos del diablo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que me hace ser un hijo de Dios, escuchen, es que lo que conozco de Él, lo practico. Entre ello el amor a mis hermanos, a todos los que me rodean. Y que cuando peco, escuchen, el Espíritu Santo me hace sentir en mi corazón reprensión, disciplina. Y eso me da evidencia de que soy un hijo de Dios. Y cuando me arrepiento, puedo continuar teniendo comunión con el Señor por medio de la oración. Y que cualquier cosa que yo pida en oración, porque le conozco a mi Padre, porque hago las cosas que a Él le agradan, la voy a recibir. Y eso también es evidencia de que soy un hijo de Dios. Entonces, por causa de conocerle a Él, al guardar sus mandamientos, fíjese bien, los llevo a la práctica. Y eso me hace ver que permanezco en Dios y que Dios permanece en mí. Y eso es otra evidencia de que soy un hijo de Dios o hija de Dios. Oh, gloria a Dios. Mire, resumí todo el tema de hoy, hermano. Amén. Lea conmigo Romanos, lo que dice Pablo. Romanos en el capítulo número 8, versículo número 9. Precioso pasaje, subráyelo también ahí en su Biblia. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, hermano, fíjese bien. ¿Qué es, hermano, lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice, hermano, que la evidencia de que somos hijos de Dios es que su Espíritu vive en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermano, nos lleva no a las cosas de la carne, no a fallarle a Dios, sino a guardarnos para Él. Y guardarnos para Él es obedecer sus mandamientos, hacer lo que a Él le agrada. Y la consecuencia es que estoy en Dios, Dios en mí. Y eso, dígalo conmigo, da evidencia de que somos hijos e hijas de Dios. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y con esto, hermano, prácticamente hemos terminado por el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene la evidencia de que es un hijo de Dios? Si es necesario, vuelva a ver este estudio para que entienda todas las pruebas que mencionamos hoy que dan evidencia de ser hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Es muy importante. Estamos en tiempos, hermano, difíciles, de confusión. Estamos en los últimos tiempos. Y es necesario que hoy vivamos como hijos e hijas de Dios. Que no seamos arrastrados ni confundidos, sino que vivamos como hijos e hijas del Altísimo. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Si hay alguien que desea recibir a Jesús en su corazón por primera vez, haga esta oración conmigo, diciendo, Cristo Jesús, me arrepiento de mis pecados, de toda mi vida, pidiéndote perdón por ellos. Acepto tu sacrificio en la cruz en pago por mis pecados.
Declaro, Señor, que mi vida estaba en el error, vivía en un error, pero que ahora me doy cuenta que tú tomaste mi lugar en la cruz para darme vida eterna. Reconozco que diste tu sangre y tu cuerpo en pago por mi alma, para salvarme. Y hoy te invito a mi corazón para que entres a Él y ocupes el primer lugar, ocupes el trono de mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Hoy reconozco también que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en una cruz y por salvarme de todos mis pecados que me llevaban a la condenación. Dame ahora de tu Espíritu Santo en mi vida. Envía tu Espíritu, Señor, a mi vida. Te lo pido, Señor, y te doy las gracias. En tu nombre, amén. Amén. Gloria al Señor, le felicito si usted oró conmigo de esta manera. Amén. Y ahora invito a toda la iglesia que cerremos los ojos y también hagamos juntos esta oración. Señor Jesucristo, en tus manos estamos. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Queremos, Padre, aplicar en nuestra vida el conocimiento que tenemos de ti. Y por medio de ello, tener el testimonio correcto y adecuado de que somos hijos tuyos. Hoy en día lo necesitamos. Y no podemos separar esto, Señor. No podemos, Padre, decir que conocemos de ti y estar viviendo de una manera contraria a ese conocimiento. Hoy queremos decir que creemos en ti, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, y hacer de nuestra vida también, Señor, algo justo, algo santo, algo bueno, Señor, como eres tú. Padre, trae este concepto, este conocimiento a toda tu iglesia, en todo lugar. Tu palabra es la misma. No es, Señor, que en ciertos estados o en ciertos países tu palabra se aplique de forma distinta. No, tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre. El mundo pasará, pero tu palabra no. Y ayúdanos a que nos podamos acercar a esta y llevarla al terreno práctico de nuestras vidas. Vivamos donde vivamos, estemos donde estemos. Espíritu Santo, gracias por este estudio en el cual has hablado a nuestra vida. Has hablado, dígalo, a mi vida. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gócese, denle un aplauso al Señor, ahí con su familia, ahí donde usted está, en la calle, en la cárcel, donde usted esté, hermano, en una casa, en su oficina, denle un aplauso, gócese, hermano, en Cristo Jesús, denle la honra, la alabanza al Señor, amén. Así que enviamos saludos en Guayaquil, Ecuador, hermano Mariano y Sonny Bravo, en Colombia, en Bogotá, Colombia, al hermano Jorge Ordóñez, que el Señor los bendiga a usted, hermano, y a todos los que están recibiendo la palabra de Dios. Háganlo con gozo, es la palabra de vida, es la palabra de vida eterna. Amén, gloria al Señor. Saludos a sí mismo en todos los estados de la República. Mire, desde Coatepec, Veracruz, Oaxaca, amén. En el Estado de México, a todos mis hermanos, Sonny Castro, a mis sobrinos César, David y Claudia, a mi hermano Eduardo y a su familia, al hermano Williams, a la hermana Esther, que el Señor les bendiga. Todos en el Estado de México, hay mucha iglesia en el Estado de México, gloria a Dios. Asimismo en Nuevo Vallarta, el hermano Abel y Caro, que ya pronto los tendremos acá en Aguascalientes. Les amamos y vamos a seguir adelante, amén, sirviendo al Señor. En Celaya, Guanajuato, el hermano Humberto. En Hermosillo, Sonora, el hermano Santiago Acuña. Localmente en Aguascalientes, a toda la iglesia y a todas las iglesias, ¿verdad? A todos mis amados pastores, ¿verdad? Hermanos y pastores, el Señor los bendiga. A la iglesia en San Ignacio, en Villa Hidalgo, Jalisco, a la familia Lagunas, ¿verdad? Gloria al Señor, les amamos. También que la bendición de Dios les alcance, hermano Nergel, hasta su hogar y a los hogares de sus hijos, amén. En Estados Unidos, en Austin, en California, en Canadá, al hermano Peter, al hermano Neri, fíjese bien, en Europa,
al hermano Juan Pedro, amén. En Alemania, a la hermana Amanda Lars. En Londres, al hermano Frederick Owens, amén. Y en Oriente, al hermano Isaac. Hermanos, qué bendición es que la palabra de Dios se ha extendido, amén. Y rogamos al Señor que siga creciendo. Mire, el idioma no es problema, amén. Para honra y gloria del Señor, que la palabra se siga extendiendo, amén. Bendiciones a todos mis hermanos, espero que no se me haya pasado nadie, ¿verdad? Le invito el día de mañana, no se lo pierda. Iniciamos la semana pasada con la libertad en Cristo, recuerda, le invito el día de mañana a que no se pierda otro estudio precioso acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús, amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a cenar. No olvide, hoy es miércoles, no se me vaya, mire, hoy es miércoles ya. El día viernes, pasado mañana, es la reunión de mujeres en la congregación. Les invitamos, vengan, es presencial. Amén. También se va a transmitir para aquellos que están en otros países, en otros continentes. Pero los que estemos aquí y las que están aquí, vengan a la iglesia. Si no tiene dónde dejar a sus niños, tráiganlos. Va a haber quien cuide a los niños. Amén. Vamos a ver un conjunto de hermanos varones que vamos a estar al pendiente y cuidado desde el estacionamiento hasta que todo, hermanos, se lleve en orden y en armonía. Amén. Así que venga este viernes a las 7 de la tarde a la congregación. O bien los que estén lejos, estén atentos a las 7 para la transmisión por Facebook y por YouTube. Amén. Bueno, pues ahora sí, le despido en el amor del Señor y con la bendición del Santo de Israel sobre su vida, quien es el Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo gobierne su vida. Bendiciones y buenas noches. Hasta mañana. Dios le bendiga.